Hola gente, bienvenidos una vez más al canal. Esto es Arquilectura, un espacio en el que podemos hablar y les puedo recomendar libros. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Arquilectura y yo soy Mitch Gamboa. Y bueno, hoy les traigo las mejores lecturas que he tenido por año. Lo que pasa es que cada año salgo en Instagram o sea, como que el top 10 de libros, y esos han sido los ganadores a partir del 2020, 2021 y 2022. Obviamente son 5 estrellas, obviamente muchos de ustedes los han leído y es como que los libros que más me han llenado como lector y los que me han hecho como que literal perderme en otros mundos y conocer bastante sobre lo que tal vez somos como que ignorantes, pero lo que tienen esos libros es que te hacen analizar y te hacen pensar, comprender y sobre todo como que querer saber más de estos eventos, ¿no? Específicamente en el 2020 tuve la oportunidad de leer este librazo que se llama Patria, de Fernando Aramburu. 2020, obviamente por pandemia, leí muchísimo, pero bueno, leí cerca de 50 libros. Para mí era muchísimo en ese año, porque era el primer año que me animaba a hacer reseñas. Y bueno, llegó este libro para mí que lo cambió todo. Es un libro que le tenía mucho miedo. Había escuchado buenas reseñas, pero le tenía mucho miedo por el hecho del tamaño y sobre el tema que era. Yo sentía que era muy ajeno a mí. Es un tema que se narra en España. Por ejemplo, es de editorial. Este es de Tusquets Editores. La editorial es Planeta y nos narra la historia de dos familias en un conflicto llamado ETA, que se desintegra. A partir de este evento de desintegración, lo que buscaba el grupo ETA, era un grupo terrorista, era que el País Vasco se independizara de España, o al menos es lo que recuerdo. Entonces, como no se lo permitían, empezaron a hacer actos terroristas, entre esas una explosión de un tren en España, muchos actos delictivos. Pero llega un punto en el que cesan, dicen ya no más, ya no podemos más, y se destruye este grupo ETA. Pero en medio de todo este conflicto hay dos familias, que es lo que nos narra el libro de Patria. Dos familias, de un lado está la mamá, que es Villori, y la otra es Miren, que son las dos mamás que es como que generan todo el conflicto de la historia. ¿Qué pasa? Que estas dos familias están siempre en tensión porque el hijo de una de las familias asesina al papá de la otra, y ellas siempre se habían llevado bien, siempre habían sido dos familias unidas. A raíz de este evento es cuando empiezan a surgir conflictos familiares, pero te narran también la historia de los hijos, de las mamás, del esposo, tiene aparte un idioma que es el vasco, que de repente hay palabras que son difíciles de entender y tienes que buscar ahí en Google qué significa, ¿no? Y aparte que son nombres vascos que no estamos muy familiarizados con la pronunciación, como Chato, Aranza, que se escriben con X. Pero bueno, una vez que tú ya le agarras el hilo y ya ubicas, solo la lectura te va llevando y te va haciendo parte o sea, llega un punto en el que ya no lo puedes soltar, por el que ya te sientes tan familiarizado con los nombres, tan familiarizado con los términos y con la historia, que muchas veces el libro te conmueve impresionante. O sea, las pláticas que tienen las mamás con las hijas, específicamente hay dos hijas, Nerea y Aranza, que les pasa de todo, de verdad. O sea, tienen como que una tiene una parálisis que no le permite hablar de una manera bien, ¿no? O sea, y la mamá se empieza a hacer cargo de ella, como ella empieza a superarse poco a poco a base de terapias. Los dos hermanos, uno que acaba en la cárcel el otro hermano Gorka, que es homosexual. Entonces las pláticas que tienen en la cárcel son muy fuertes, de verdad. Si tienen la oportunidad, algo que me atrapó aún más es que terminando el libro vi la serie en HBO, que tiene 8 capítulos. No soy mucho de ver series, pero dije, bueno, son 8 capítulos, los voy a ver aproximadamente 50 minutos y me encantó. Entonces ya darle rostro a los personajes,
rostro, o sea, crear las escenografías, tiene mucho que ver en la historia la lluvia. O sea, la ambientación mucho es de la lluvia, sobre todo el asesinato del papá. Me encantó, entonces la serie me ayudó a complementar el libro y fue de verdad lo mejor que leí en el 2020. Algo que nunca creí que pudiera interesarme tanto en la historia. Este libro lo logró. Entonces siempre lo recomiendo. Es un librazo. Les digo, es el libro que leí, mejor libro que leí en 2020 en pandemia. Lleno de marcas, porque las frases están súper, súper emotivas. De verdad. Librazo de Fernando Aramburu. Que ya quiero conseguir los otros. He sacado 2 libros después de este. Que igual siempre he querido conseguirlos. Entonces, de momento, eso se los recomiendo. Si ya no tuvieron la oportunidad de leerlo, igual les agradezco que me dejen en comentarios qué les pareció, porque todo el que lo lee le encanta este libro. 2021. Yo, digamos, para diciembre termino de leer, o sea, dejo de leer para diciembre, pero específicamente en este año dije, puedo seguir leyendo, porque hay muchas actividades familiares y eventos y todo eso. Entonces dije, vamos a seguir con un libro, y llegó a mí El perfume. El último libro del 2021 que leí, y resultó para mí en el top 10 el mejor libro del año. ¿Qué pasa con este libro? Que yo creo que ya todos sabemos o han escuchado la historia de Jean-Baptiste Granville, que es el protagonista, y cómo nace sin tener aroma. Entonces a la gente le huye a raíz de esto. Pero él empieza a percibir todo con su olfato. O sea, todo para él es aromas. Entonces te describe, la verdad, ese ambiente de Francia, donde todo apesta en esa época, como que hay muchas enfermedades. Hay, de verdad, el momento en el que nace, dices, qué horrible manera de nacer, ¿no? O sea, pero te muestra su adolescencia, su juventud, y él siempre está buscando la manera de encontrar el aroma perfecto, y a mucha gente es lo que le causa conflicto de este libro, y cómo lo logra, ¿no? O cómo de alguna manera empieza a buscar ese perfume que para él sea. Y es que lo logra a raíz del asesinato de una mujer, pero el lapso de tiempo, o la ambientación, o cómo el autor nos genera una empatía con esta persona, desde el hecho del sufrimiento y desde el hecho de cómo decide alejarse de todo el mundo porque no soporta el trato que le dan. Decide alejarse. Hay una escena en específico que decide alejarse de todo el mundo y se va a una montaña y ahí se aísla mucho tiempo. Entonces me pasaba que estaba leyendo esas escenas, esas ambientaciones de la montaña y el encierro y todo, y no sé, como que te genera algo. Es muy difícil de explicar, te genera algo. Y me molestó mucho porque luego vi la película, nunca la había visto, y como que toda esa escena la volaron en la película. Y dije, no, si era lo mejor, ¿no? Pero pues, por algo será, ¿no? Pero sí, este es un librazo, este es un clásico. El perfume yo lo tengo de Seix Barral, que es un sello me parece que es de Seix Barral, de Planeta. Entonces esta es pasta dura, me gustó bastante esta editorial. Digamos, el tamaño es súper práctico. Tiene alrededor de 260 páginas. Yo creo que en algún momento todos debemos leer este libro para, si quieres leer algo que te haga sentir o te haga realmente como que conectarte con tus sentimientos. Yo creo que este es el libro, la verdad. Me gustó bastante, y es que desde la universidad, en una materia, no específicamente a mí, sino a un grupo de otro salón, digamos, tuvieron que leerlo, y yo los veía leyendo esto y dije, a mí no me pusieron a leer este libro. Pero bueno, años después me llegó este libro, y pues todo pasa por algo, ¿no? Digamos que me llegó aún más en esta época de mi vida, que tal vez en su momento no le hubiera dado tanta importancia. Y el año pasado, mi primer encuentro con Saramago,
que de verdad, de repente escuchas como que nombres de autores y dices, tal vez sea un poco aburrido, tal vez sea un poco como que monótono, todos esos autores muy premiados, muy reconocidos, pero es que de verdad las intermitencias de la muerte, este es de Alfaguara, tiene aproximadamente 267 páginas. Es un poco complicado leer por el hecho de que el estilo de Saramago no incluye puntos y apartes, es de corrido. Pero digamos que se divide en dos partes. La primera parte es el autor explicándonos cómo de un día a otro en un pueblo, en un país, que incluso no quiere mencionar el nombre, no tiene nombre el país, pero de repente despiertan y ya no hay muertes. Nadie muere y eso uno podría pensar, ¿y eso qué podría afectar? No, pero tiene muchas connotaciones y muchas consecuencias religiosas en los ayuntamientos, que no hayan muertes, la gente deja de morir, cómo afecta a la sociedad, ¿no? O sea, podrías decir, es una bendición, pero no, tiene muchas cosas como que en los hospitales. Entonces, te genera ese tema un poco como de conflicto. Pero la segunda parte es aún mejor porque te da la razón de por qué no había muertes. Y esa segunda parte yo creo que le generó o le dio para mi gusto el primer lugar del libro. Una plática o una historia, una narración de la muerte como un individuo, como una mujer enamorada. Y sobre todo, si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, estarán de acuerdo conmigo que ese final es de los mejores finales que han tocado leer, porque es como que mágico. O sea, cómo cierra el autor la historia está padrísimo, la verdad. De Saramago, las intermitencias de la muerte. Obviamente voy a seguir leyendo Saramago, ¿no? Sé que tiene muchísimas más obras aparte de esta que son muy reconocidas, muy premiadas, pero para acercarme por primera vez al autor, yo creo que esta es una muy buena opción. Es del año, pues es Saramago, esta fue del 2005. Entonces, si tienen la oportunidad, acérquense. No está tan larga la historia y es muy fácil de entenderle, muy fácil como que de engancharte, y sobre todo esperen esa segunda parte del libro que es mágica y es como que súper linda, súper preciosa como narra la historia de esta mujer que es la muerte. El perfume y Patria. Pues estos son los libros que han ganado para mí las 3 primeros lugares por año, 2020, 2021 y 2022. Esperemos. Fíjense que este año no tengo ningún 5 estrellas en el 2023. Entonces, no sé, todavía no ha llegado este libro este año que me haga darle 5 estrellas. Pero bueno, si tienen la oportunidad, léanlos. Escríbanme en los comentarios si los han leído o qué otros premios para ustedes, o sea, qué otros libros han sido el mejor libro del año para ustedes en los comentarios. Si les gusta, denle like, comparten el video y síganme en Instagram, en Goodreads, como Arquilectura, ¿va? Nos vemos en un próximo video y hasta luego.